Comenzamos con su definición. Se caracteriza por ser un déficit neurológico de inicio súbito. Cuando mencionamos súbito hace referencia, a los vasos sanguíneos. Esta es localizada en el cerebro. Tiene una clasificación que puede ser isquémico o puede ser hemorrágico. A su vez, el hemorrágico se caracteriza por ser subaracnoideo o intracraneal. Ahora, cuando nos referimos a la etiología en relación al isquémico, puede ser por la trombosis, es decir, que tenemos nuestro vaso sanguíneo, nuestras arterias, y para eso recordemos un poco de anatomía. Aquí vendría a ser la arteria cerebral anterior, arteria cerebral media, arteria cerebral posterior, aquí la media. De hecho, hay arterias un poco más profundas, pero estas son las principales que irrigan lo que es el cerebro. Lo que sucede con esta trombosis es que se va a dañar las paredes de los vasos sanguíneos, ya sea por pacientes con diabetes mal controlado, obesidad, lo cual va a generar una alta liberación de LDL, por ejemplo, y se va a acumular aquí, o también puede ser por alguna alteración en el hígado, que no se va a poder metabolizar estos colesteroles, ácidos grasos y todo ello. Entonces, todo eso nos va a llevar, en sí es multifactorial la etiología, pero lo que va a generar en sí va a ser una alteración en esta pared sanguíneo, de lo cual va a generar una trombosis y va a afectar lo que va a ser el flujo laminar del vaso sanguíneo, pues se va a ver disminuida, ¿no?, su luz por este trombo, ya que aparte de ello van a llegar aquí macrófagos que van a querer defender a nuestro cuerpo, y esos macrófagos se van a convertir, por ejemplo, en células espumosas, lo cual va a hacer que este trombo se pueda seguir agrandando, reduciendo así el flujo sanguíneo. Otro factor de riesgo, otra etiología, es la embolia. Esta embolia viene, también es una obstrucción del flujo sanguíneo, o sea, sí, es como una obstrucción, en otras palabras. Esto principalmente esta émbolo o embolia viaja, o sea, no es que va directamente a los vasos sanguíneos de ahí del cerebro, sino que viaja. Es decir, tenemos nuestro corazón. Aquí principalmente las causas pueden ser las arritmias, por ejemplo, lo que es la fibrilación auricular. Lo que el corazón viene, el flujo sanguíneo pasa por la aurícula derecha, ventrículo, luego pasa a la arteria pulmonar, luego regresan por las venas pulmonares, las aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, de ahí pasa la aorta, todo ese flujo sanguíneo. El problema va a ser aquí, la aurícula izquierda pues no va a poder contraerse de manera adecuada, lo cual va a generar como que una vibración en las paredes. De ahí es donde viene el nombre de general de arritmias, ya que va a ser una vibración en estas paredes y no va a poder hacer un llenado al ventrículo izquierdo del todo, o sea, va a sobrar sangre aquí, y esa sangre se va se va a formar como un émbolo, o sea, una embolia, una acumulación de esa sangre, en otras palabras, que en algún momento, al estar vibración de estas paredes, va a venir aquí hacia el ventrículo, y ese ventrículo izquierdo va a expulsar esa embolia, y lo cual al expulsarlo por la aorta, pues sabemos que la aorta es una de las arterias más grandes, entonces va a viajar lo que es por las arterias del cuello hasta el cerebro. Esa es la otra etiología. Ahora, hipoperfusión también. Esto se relaciona porque el paciente puede tener un accidente, ya sea lo cual va a desencadenar una hemorragia excesiva, ¿no? Puede, por ejemplo, dañarse o romperse alguna de las arterias principales. Entonces, lo que va a suceder es que se va a perder mucha sangre. Y ahí, en ese estado, nuestro cuerpo va a priorizar órganos que tiene que recibir sangre, por ejemplo el cerebro. Pero ¿qué va a pasar cuando el paciente, no va a ser atendido de la forma adecuada? Va a generarse una hemorragia excesiva, lo cual puede generar va a generar una alteración en el cerebro y posiblemente una isquemia, ya que el flujo sanguíneo no va a llegar de manera correcta. Ahora, en relación al hemorrágico, sus etiologías principalmente son la hipertensión arterial,
Pacientes que sufren con esta hipertensión arterial son más propensos a sufrir lo que son ACV, ya que va a dañar a las paredes de los vasos sanguíneos. Y también angiopatía amiloide, que es como una acumulación en los vasos sanguíneos, lo cual va a generar como una obstrucción y todo ello, pues, un daño en los vasos sanguíneos. Y en un futuro, pues, esos vasos sanguíneos, al estar dañados, pueden romperse. Ahora, factores de riesgo pueden ser genéticos. Como mencioné, es multifactorial, o sea, puede desencadenarlo cualquier, no sé, por ejemplo, algún accidente, alguna caída, es multifactorial. Diabetes mellitus tipo 2 también es un factor de riesgo. Ahora, en relación a la fisiopatología, pasemos por el isquémico. Entonces, tenemos que va a haber una disminución del flujo sanguíneo, ya sea por el trombo, por la embolia o por la hiperperfusión. Entonces, al haber un aumento del flujo sanguíneo, va a generar una disminución de ATP. Aquí tenemos lo que son isquémicos, va a generar una disminución de ATP. Esta disminución de ATP va a afectar a la bomba sodio, potasio, ATPasa. Entonces, ¿de qué se encarga? En nuestro cerebro, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lo que son las neuronas, ¿verdad? Estas neuronas necesitan energía. Entonces, al no recibir el flujo sanguíneo de manera correcta y al haber una disminución, o sea, a raíz del flujo sanguíneo una disminución de oxígeno, por ende una disminución de ATP, estas bombas sodio, potasio, ATPasa no van a funcionar de manera correcta. Y normalmente, bueno, ¿qué es lo que hacía estas bombas sodio, potasio, ATPasa en nuestra neurona? Era sacar lo que es el sodio y meter al potasio. Entonces, al no poder salir el sodio hacia afuera, se va a acumular aquí. Y recordemos qué es lo que hace el sodio, ¿no? El sodio está siempre junto al agua. Entonces va a empezar a jalar agua hacia adentro, generando un edema citotóxico. Edema citotóxico, en otras palabras, va a generar un daño en estas neuronas. Ahora, recordemos que otra cosa que realiza el sodio, ¿no? Al estar aquí acumulado, su función es la despolarización. Entonces, al estar aquí demasiado acumulado, va a generar un aumento de la despolarización. ¿Y qué significa esa despolarización cuando nos referimos en el cerebro, exactamente en las neuronas? Es decir, la liberación de neurotransmisores y principalmente el glutamato. Y como va a haber poca energía para poder reabsorber este glutamato, entonces va a haber una sobreexcitación. Aparte, este glutamato va a activar lo que es sus receptores AMPA y también al NMDA. Estos son receptores que los van a activar y por ende va a haber una mayor despolarización, en otras palabras, una mayor excitabilidad. De la misma manera, todo esto va a desencadenar a que se active la liberación de calcio. Esta liberación excesiva de calcio va a conllevar a una excitotoxicidad, ya que eso va a desencadenar, por ejemplo, lo que es a una disfunción mitocondrial. Ahora, recordemos que en nuestro cerebro también tenemos glías. Las glías son las como sostenes de estas neuronas, y las microglías, por ejemplo, también son como las defensas de nuestro sistema inmunológico, pero en el cerebro. Entonces, al ver que esta neurona está afectada, va a empezar a liberar interleucinas, como es interleucina 1, interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa. Incluso este factor de necrosis tumoral alfa va a seguir sobreactivando al glutamato. Entonces, como que un circuito vicioso que sigue ahí, que no se va a poder controlar, lo cual es un desencadenante de todo esto de la disminución del flujo sanguíneo a raíz de un isquémico, ¿no? Bueno, eso sería en relación al isquémico. Ahora pasemos lo que es al hemorrágico. ¿Cómo es la fisiopatología del hemorrágico? Del hemorrágico es de la siguiente manera. Puede haber aquí en esta imagen
Como ya mencionamos, va a haber un daño de las paredes y todo ello, lo cual va a desencadenar, en otras palabras, que se libere, o sea, se rompa ese vaso sanguíneo que está así normal. Ese vaso sanguíneo se va a romper y va a liberar, ¿qué va a liberar? Lo que hay en el contenido del vaso sanguíneo, por ejemplo, sangre. Entonces va a generar esa liberación de sangre y va a ingresar al tejido cerebral. Al ingresar este tejido cerebral se va a acumular como un hematoma. Esta hematoma va a hacer compresión a los demás vasos sanguíneos e incluso puede desencadenar una isquemia secundaria, porque al haber compresión con los otros vasos sanguíneos va a generar, la obstrucción de este flujo sanguíneo de manera correcta. Eso va a ser principalmente. Ahora, recordemos que el cerebro es hueso, no puede expandirse. Entonces, la formación de este hematoma aumenta el riesgo de formar lo que es la hidropresión. No me acuerdo exactamente. Hipertensión intracraneal. Es hipertensión intracraneal. Tiene mayor riesgo para poder desencadenar a una hipertensión intracraneal. ¿Por qué? Inicialmente este hematoma va a estar ahí presente, va a hacer compresión a los demás vasos sanguíneos. Sin embargo, este hematoma ya en horas o en días puede romperse y empezar a liberar lo que son el contenido, ¿no? El hierro, por ejemplo. El hierro va a empezar se va a romper y va a empezar a liberar. Entonces, cuando empieza a liberar lo que es el hierro y otras sustancias, se va a activar nuestro sistema inmunológico y va a suceder una cascada inflamatoria, donde se va a liberar interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, ya que nuestro sistema inmunológico lo va a considerar a la sangre como un cuerpo extraño, y pues van a activar lo que es a la microglía, que es una célula de la defensa inmunitaria, e incluso se puede romper lo que es la barrera hematoencefálica. Y como ya mencioné, corre el riesgo de sufrir una hipertensión intracraneal e incluso una herniación intracraneal. Una herniación cerebral, lapsus. Bueno, entonces eso sería la fisiopatología. Ahora, las manifestaciones clínicas depende, por eso hay exámenes que, por ejemplo, las tomografías, si no me equivoco, hay exámenes para poder detectar en qué lugar del cerebro o qué arteria se está dañando, y de acuerdo a eso podemos hablar sobre las manifestaciones clínicas, porque estas por ejemplo, se puede dar en la arteria cerebral anterior, en la media, en la posterior e incluso en las arterias profundas. Entonces, de acuerdo a la ubicación, podemos determinar las manifestaciones clínicas. Por ejemplo, una hemiparesia contralateral. Estas son, por ejemplo, cuando afecta el área 4 de Brodmann. Ese área 4 está, por ejemplo, por más o menos entre frontal y parietal se está ubicando de nuestro cerebro el área 4, y ese área 4 se encarga de los movimientos voluntarios, y si es que afecta, por ejemplo, una arteria que está llegando ahí y sufre isquemia o hemorragia, no va a llegar el flujo sanguíneo, entonces se va a afectar esa ubicación, ese área 4 de las áreas de Brodmann. Entonces va a generar una hemiparesia contralateral. El paciente va a perder el movimiento, pero del lado contrario del cuerpo. Ahora, la fascia, por ejemplo, esta fascia puede ser diferente. Por ejemplo, depende depende de la ubicación en la que se afecta la isquemia y la hemorragia, ya que, por ejemplo, puede afectar al área 40, no, al área de Broca, al área de Broca. Este área de Broca se encarga de la producción del lenguaje. Entonces, si es que se daña, se produce una fascia. Entonces, esto, otra vez vuelvo a repetir, las manifestaciones clínicas depende de qué arteria, la ubicación del daño en el que se está realizando.